El silencio ensordecedor que llenó la habitación después de mi confesión duró solo 5 segundos, pero fueron los 5 segundos más largos de mi vida. En ese momento, mi padre hizo algo que cambiaría nuestra historia para siempre. Ese domingo 15 de diciembre de 2023 marcó un antes y un después en mi vida. Fue el día en que mi padre cambió de canal de televisión y descubrió mi secreto más profundo. Soy Lucas Miller, tengo 18 años y acabo de graduarme de la escuela secundaria aquí en Boston. Siempre he sido el tipo de persona que pasa desapercibido. ¿Conoces a ese estudiante tranquilo al que todo el mundo conoce, pero que nadie conoce realmente? Ese soy yo. Mi padre. Miguel es de esos hombres serios y prácticos, los que hablan poco y observan mucho. Nuestra relación siempre se ha basado en asentimientos y conversaciones sobre el tiempo. Y mi madre, ella es todo lo contrario, sociable, siempre rodeada de amigos y actividades. Esa tarde de verano, mientras me hundía en el aburrimiento en nuestro sofá marrón, no tenía idea de que en unas pocas horas toda mi vida daría un vuelco. Todo empezó con un simple clic en el mando a distancia. Si alguna vez has experimentado un momento que transformó toda tu vida, deja un me gusta y suscríbete al canal para tener acceso a más historias como esta. El sofocante calor del verano hacía que el ventilador del techo girara sin parar, esparciendo aire caliente por toda nuestra espaciosa sala de estar. Las tardes se alargaban entre episodios aleatorios en el televisor de 65 pulgadas y el ruido constante de las notificaciones del celular de mi padre. Miguel, siempre desplomado en su sillón de cuero negro, parecía una estatua inmóvil, excepto por los dedos que se deslizaban por la pantalla de su teléfono inteligente. Mi madre acababa de salir para su tradicional reunión dominical con sus amigas. El sonido de la puerta cerrándose aún resonaba, dejando ese silencio característico que siempre rondaba entre nosotros dos. En ese instante mi mente estaba llena de pensamientos. ¿Qué pasaría si mi padre se enteraba de mi secreto? La ansiedad me consumía. Sabía que tenía que decírselo, pero el miedo me paralizaba. Sin embargo, el clic del control remoto rompió la monotonía. Mi padre cambió de canal y de repente la pantalla mostró algo que me dejó helado. Era un programa que hablaba sobre la vida de jóvenes como yo, que habían encontrado su pasión en el mundo digital. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo podía ser que justo en ese momento mi padre viera algo que podría cambiar nuestra relación? El silencio se volvió aún más pesado. Miré a mi padre, esperando su reacción. Su expresión era impasible, pero podía sentir la tensión en el aire. En ese momento, supe que no podía seguir ocultando mi verdad. Tenía que ser honesto. Así que, con un nudo en la garganta, le conté sobre mi pasión por crear contenido en línea. Le hablé de mis sueños, de mis miedos y de lo que realmente significaba para mí. La habitación se llenó de una mezcla de emociones. La incertidumbre, el miedo y la esperanza se entrelazaban en un solo instante. Finalmente mi padre rompió el silencio. Su respuesta cambiaría todo. El sonido monótono del programa de cocina casi me hacía dormir. De repente, mi padre se aclaró la garganta. Dijo que podíamos ver algo más. Me sorprendió. Nunca mostró interés por la televisión. Pasé junto al controlador y noté que le temblaban las manos. Era la primera vez en años que lo veía así. Cambió de canal hasta detenerse en un documental sobre historias de vida. Era el tipo de programa que normalmente evitaría ver con él. En la pantalla, personas corrientes compartían sus secretos más íntimos. Hablaban de sus luchas internas y momentos de autodescubrimiento. Sentí que mi corazón se aceleraba al darme cuenta del tema. Un hombre en la televisión hablaba de cómo había ocultado su verdadera identidad durante décadas. Temía la reacción de su familia. Cada palabra se sentía como una aguja atravesando mi conciencia. Intenté ocultar mi malestar, pero mis manos empezaron a sudar.
Mi padre acomodó su postura en su asiento. Sus ojos estaban fijos en la pantalla. El aire acondicionado soplaba un viento frío, pero me ardía la cara. Me preguntaba por qué había elegido este programa. Lo sabía. Miles de pensamientos cruzaban por mi mente mientras avanzaba el documental. Es interesante cómo algunas personas cargan tanto peso, comentó casualmente. Su voz sonaba diferente, más suave de lo habitual. Tragué fuerte, sintiendo que el nudo en mi garganta se apretaba. El programa continuó, y cada historia parecía hablarme directamente. Era como si el universo hubiera conspirado para crear este momento. Este encuentro forzado con mi propia verdad. La luz de la tarde entraba por la ventana, creando largas sombras en la pared. Luchaba contra el impulso de levantarme y salir corriendo, pero algo me mantenía clavado a ese sofá. Quizás fue curiosidad, quizás fue destino, o tal vez simplemente era hora de dejar de correr. Las historias en la pantalla se entrelazaban con mis propios pensamientos. Cada testimonio resonaba en mi interior. La lucha por ser uno mismo, el miedo al rechazo, la búsqueda de aceptación. Todo eso me resultaba familiar. Sentía que cada palabra era un espejo que reflejaba mis propios miedos. Mi padre seguía mirando, inmóvil. Su expresión era seria, casi reflexiva. Era un momento extraño, lleno de tensión y expectativa. Delibaban de sus cargas. Hablaban de la alegría de ser auténticos, de la paz que se siente al aceptar quiénes son. Me preguntaba si mi padre sentía lo mismo. Si entendía lo que estaba en juego. La conexión entre nosotros parecía más fuerte que nunca. Era como si estuviéramos compartiendo un secreto, aunque no dijéramos nada. El tiempo pasaba y el programa llegaba a su fin. Las historias se cerraban con un mensaje de esperanza. Me di cuenta de que este momento era crucial. Era una oportunidad para abrir un diálogo, para ser honesto, pero el miedo seguía ahí, como un peso en mi pecho. La luz del atardecer iluminaba la habitación, y supe que algo había cambiado. Era el momento de enfrentar la verdad. El silencio entre nosotros, que solía ser incómodo, ahora estaba lleno de posibilidades. Esa tarde de domingo se sentía diferente. A medida que avanzaba el documental, algo extraño comenzó a suceder. Mi padre, que siempre había sido reservado, hacía comentarios sobre los cuentos. «Debe ser difícil guardar un secreto durante tanto tiempo», murmuró, mientras jugueteaba con el respaldo del sillón. Me di cuenta de que yo también respondía. Al principio solo monosílabos, pero luego frases cortas. Era como si el programa hubiera creado una burbuja. Una burbuja donde podíamos hablar de cosas más allá del clima o las facturas. En un momento se levantó y cogió el teléfono. «¿Pizza?», preguntó con una media sonrisa que no había visto en años. Me sorprendió su sugerencia. Normalmente esperaríamos a que regresara mi madre para decidir la cena. Mientras esperábamos la entrega, seguimos mirando las historias en la televisión. Se habían convertido en un puente entre nosotros. Comentamos sobre la valentía de las personas. Hablamos de cómo la vida a veces da giros inesperados. En un momento particularmente conmovedor, noté que sus ojos se llenaban de lágrimas. Algo que nunca antes había visto. La pizza llegó. Por primera vez en años, comimos juntos en la sala. Sin la televisión de fondo, hablamos sobre mis planes para la universidad. Hablamos sobre sus días de juventud. Temas que siempre parecieron prohibidos resurgieron de manera natural. «¿Sabes, Lucas?», dijo limpiándose las manos en la servilleta, «a veces nos lleva un tiempo comprender ciertas cosas de la vida». Su mirada tenía una profundidad diferente. Era como si quisiera decir algo más. Sentí que mi corazón se aceleraba nuevamente. Pero esta vez no era por miedo. Era algo diferente. Era una mezcla de esperanza y aprensión. La conversación fluía.
Cada palabra parecía abrir una puerta que había estado cerrada durante años. Hablamos de sueños, de miedos, de lo que significa crecer. Era un momento raro, pero hermoso. La conexión que siempre había deseado estaba finalmente surgiendo. Mientras la tarde avanzaba, el ambiente se sentía más ligero. Las risas comenzaron a reemplazar los silencios. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La pizza se convirtió en un símbolo de nuestra nueva conexión. Cada bocado era un recordatorio de que podíamos compartir más que solo la comida. Podíamos compartir nuestras vidas. La tarde se desvanecía, pero la conversación no. Hablamos de recuerdos, de momentos que nos habían marcado. Mi padre compartió historias de su infancia. Historias que nunca había escuchado. Me di cuenta de que había tanto que no sabía de él, tanto que no había preguntado. Esa tarde de domingo se convirtió en un punto de inflexión, un momento que cambiaría nuestra relación. La conexión que habíamos perdido estaba regresando. Y aunque el futuro era incierto, había una chispa de esperanza. Una promesa de que podríamos seguir hablando, de que podríamos seguir compartiendo. Esa tarde, el silencio se transformó en diálogo. Y eso, en sí mismo, era un gran paso. El sol se estaba poniendo, llenando la habitación de tonos anaranjados. Ese momento parecía suspendido en el tiempo. Era como si el universo nos estuviera dando la oportunidad de romper todas las barreras que habíamos construido a lo largo de los años. El programa había terminado, pero las palabras de aquellas historias resonaban en mi mente. Mi padre tomó el control remoto y bajó el volumen del televisor. El murmullo de fondo se convirtió en un silencio ensordecedor entre nosotros. Sentí un nudo en la garganta. Años de conversaciones silenciosas y miedos reprimidos pesaban sobre mis hombros. Recordé todas las veces que intenté reunir valor. Todas las noches que pasé despierta ensayando este momento. Mis manos comenzaron a temblar levemente al notar su mirada sobre mí. Era como si pudiera leer cada pensamiento que pasaba por mi cabeza. El miedo a decepcionar al hombre que siempre había sido mi héroe silencioso me consumía por dentro. El último trozo de pizza, enfriado sobre el cartón olvidado, y el reloj de la pared marcaban cada segundo, con un tic-tac implacable. Mi mente me gritaba que hablara, pero mi voz se sentía atrapada entre mi corazón y mi garganta. La palabra padre salió casi como un susurro. Miguel apartó la vista del televisor y me miró con una atención que nunca antes había mostrado. Mis manos apretaron la tela del sofá, buscando algún tipo de anclaje en la realidad. El abanico continuó su movimiento circular, marcando el ritmo de ese momento crucial. Intenté empezar de nuevo, pero las palabras se sentían como arena, deslizándose entre mis dedos. Mi padre, sorprendentemente, no apartó la mirada. En cambio, se inclinó ligeramente hacia adelante en su asiento. ¿Conoces esas historias del documental? Me temblaba la voz, pero continué. Tienes algo que he estado guardando durante mucho tiempo. Las palabras empezaron a fluir, primero en gotas vacilantes, luego en un torrente que ya no podía contener. Le hablé de las noches de insomnio, del miedo constante, de la soledad de cargar con un secreto tan grande. Cada palabra que salía de mi boca parecía liberar un peso que había llevado durante años. Sentía que cada frase era un paso hacia la libertad. Mis ojos se encontraron con los de mi padre. Su expresión era una mezcla de sorpresa y comprensión. Era como si en ese instante todo lo que había temido se desvaneciera. La conexión entre nosotros se hacía más fuerte. La conexión entre nosotros se hacía más fuerte. Las historias que había escuchado en el documental resonaban en su mente, y ahora esas historias se entrelazaban con la mía. La habitación, antes llena de tensión,
se transformó en un espacio seguro. El silencio se rompió, pero esta vez era un silencio lleno de promesas. Promesas de entendimiento, de aceptación. Mis palabras, que antes parecían tan difíciles de pronunciar, ahora fluían con facilidad. Hablé de mis sueños, de mis miedos, de lo que realmente significaba ser yo. En ese momento, su mirada me decía que estaba listo para escuchar. La luz del atardecer iluminaba nuestras caras, y por primera vez sentí que podía ser completamente honesta. Miguel permaneció en silencio, con los ojos fijos en mí. Sus manos estaban cruzadas sobre el regazo. No había juicio en su mirada, solo una profunda atención. Era una mirada que nunca antes había visto. Cuando finalmente revelé mi verdad, el aire pareció congelarse en la habitación. El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Entonces sucedió algo extraordinario. Mi padre se levantó lentamente de su sillón, cruzó el pequeño espacio entre nosotros y se sentó a mi lado en el sofá. Era un gesto que no había hecho desde que yo era niña. Su voz era ronca y llena de emoción. Siempre supe que había algo que te preocupaba. Todos estos años te vi cargar con este peso, solo queriendo ayudar, pero sin saber cómo. Hizo una pausa y respiró hondo. Hoy no elegí ese programa por casualidad. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, silenciosas e inevitables. Miguel, en un gesto que me tomó completamente por sorpresa, puso su mano en mi hombro. Hijo, nada en el mundo podría cambiar el amor que siento por ti. Nada. El abrazo que siguió fue incómodo. Años de distancia emocional hicieron que el gesto fuera casi extraño. Pero había una verdad profunda allí, una aceptación que las palabras no podían expresar. Sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Tu madre y yo solo queremos que seas feliz. Continuó con la voz quebrada. Y ser fiel a uno mismo es el primer paso hacia esa felicidad. En ese momento me di cuenta de que las lágrimas también corrían por el rostro de mi padre. Era algo que nunca antes había presenciado. El sol se había puesto por completo y la habitación estaba bañada por la suave luz de la lámpara. Ese momento tan temido, que duró tanto tiempo, se había convertido en algo completamente diferente a lo que imaginaba. No fue el final de algo como temía, sino el comienzo de una nueva relación con mi padre. Nos quedamos allí, uno al lado del otro, dejando que el ahora cómodo silencio nos envolviera. Las palabras que no se habían pronunciado durante tantos años finalmente encontraron su lugar. Con ella surgió un nuevo entendimiento entre nosotros. El miedo que me había consumido durante tanto tiempo comenzó a disiparse. Era reemplazado por algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. La esperanza de que las cosas podrían ser diferentes. La esperanza de que el amor podría superar cualquier obstáculo. La esperanza de que, a pesar de los años de distancia, aún había un camino hacia la conexión. Ese día, en ese sofá, se forjó un nuevo lazo. Un lazo que prometía ser más fuerte que cualquier malentendido del pasado. Un lazo que nos unía en la aceptación y el amor. La vida puede ser complicada, pero en ese instante todo parecía claro. La verdad había salido a la luz y con ella la posibilidad de un futuro mejor. Un futuro donde el amor y la comprensión reinan. Un futuro donde ser uno mismo es suficiente.